Cambios culturales y sociales. La cultura se conoce por el individuo que la representa en un grupo social, a su transformación y a su experiencia. Los diversos grupos sociales hacen de su experiencia parte precisamente de la cultura, y esto puede ser con la edad, el conflicto, la negociación y las experiencias vivenciadas, lo que lo vuelve más dinámico. Lo anterior genera un proceso de cambio que se vive generacional e individualmente. Y esto siempre ha sido así. Nunca ha existido una cultura que se denomine sustantiva, fijada en el tiempo o en el espacio. Por eso se considera dinámica. La etnología es la ciencia social que estudia y compara los diferentes pueblos y culturas del mundo antiguo y actual. Algunos autores la consideran una disciplina y método de investigación de la antropología. Su intención es la de captar, a través del trabajo de campo, elementos considerados concretos de la cultura en la diversidad de sus manifestaciones. Dentro de estos elementos concretos encontramos tres grandes criterios. La realidad lingüística, que se relaciona con los signos y símbolos. El mundo de las ideas, con representaciones, creencias y mitos. El universo de las prácticas, relacionado con las instituciones, sistemas de regulación del parentesco, del poder, de la producción, del intercambio de bienes, de los ritos y de los rituales. Los bienes culturales son aquellos objetos, seres o sitios que constituyen la expresión o testimonio de la creación humana y la evolución de la naturaleza. Tienen un factor arqueológico, histórico, artístico, científico o técnico excepcional. Su objetivo es la puesta en valor de los documentos de carácter histórico como un elemento fundamental de lo que nosotros conocemos como patrimonio cultural. Se puede clasificar en materiales o tangibles, en donde encontramos aquellos manuscritos, libros, documentos, películas, artesanías, etc. Aunque también podemos encontrar monumentos públicos, artísticos, obras de ingeniería, centros industriales, entre muchos otros. Hablamos del corporal o natural cuando nos referimos a reservas de la biosfera, monumentos naturales, reservas ecológicas, parques nacionales, entre otros. Y finalmente, inmateriales o intangibles, el lenguaje, las costumbres, la religión, los rituales, aquellas manifestaciones musicales, escénicas, festividades, ferias, entre muchas otras. Un referente social es una persona que aporta información útil a una comunidad e incluso llega a influir en esta. Esta persona se gana su espacio en la propia comunidad con el conocimiento y con el seguimiento de sus tradiciones. Estas se pueden clasificar primeramente con respecto al tipo de cultura, en información fisiológica que tiene que ver con la cultura corporal, información psicológica que tiene que ver con la cultura psíquica, información social con la cultura del grupo o la cultura que se denomina material. También podemos encontrar información de la cultura material cuando trata del conjunto de los objetos y de las prácticas asociadas a los procesos de producción, de desarrollo a nivel tecnológico o de construcción, es decir, el conjunto de estructuras que de acuerdo a la forma de las sociedades y los objetos y conocimientos que les están asociados. La cultura de los sistemas y representaciones, aquí vamos a encontrar los sistemas simbológicos, mitológicos, de creencias, los universos considerados de causalidad social o de valores,
Y finalmente, en la dimensión corporal de la cultura, va a hacer referencia a aquellas interrogaciones y perspectivas que son conocidas con el término genérico de técnicas del cuerpo. Esto significa que son el conjunto de reglas de vida, como por ejemplo reproducción, vida sexual, estética individual, entre otras. El dinamismo cultural nos da la oportunidad de reconocer que la cultura no es considerada rígida. El ritmo de movimiento se vuelve permanente de un grupo poblacional en cuanto a conocimiento, actividades, intereses, costumbres y avances tecnológicos. A través del tiempo, los estímulos que son externos van a generar alteraciones y cambios que al ser asimilados por los grupos humanos las hacen dinamizar su cultura. Un ejemplo de esta situación es la migración, donde se dan cambios de residencia de las personas desde un lugar a otro, cruzando los límites geográficos, tratando de buscar mejores condiciones de vida. El cambio cultural también es denominado cambio social. Se refiere específicamente a la transformación que afecta a la cultura y a las diversas instituciones a nivel social. Dentro de este cambio cultural se presenta la innovación, la invención y nuevos descubrimientos que van a dar paso de alguna manera a desajustes de los grupos sociales condicionados precisamente por el cambio. La relación existente entre cultura y sociedad no puede quedar fuera de los cambios culturales. Estos son términos que se relacionan entre sí, como vimos anteriormente. Una sociedad tiene una cultura y esta únicamente existe dentro de una sociedad. Son dependientes y la influencia cultural va a determinar el comportamiento de generaciones futuras. También se relaciona el concepto de aculturación, donde una persona o un grupo va a adquirir una nueva cultura. Es una adaptación de manera gradual de una cultura a otra, pero sin abandonar los patrones culturales que se tienen de origen. Como ejemplo de esto están las creencias religiosas, el uso de palabras extranjeras y también se encuentra la migración. La inculturación es la transmisión de nuevos rasgos, de creencias, tradiciones, normas y reglas de una cultura a otra por parte de generaciones mayores a los jóvenes por medio de repeticiones que se consideran inconscientes. Como ejemplo vamos a encontrar el himno de un país, los ritos sociales o religiosos y las vestimentas que se utilizan en los diversos países. Otro de los términos importantes dentro de los cambios culturales está la globalización. Este va a ser el aumento en la integración de las economías mundiales por medio del comercio y las finanzas. Es una transferencia de conocimientos, principalmente tecnológicos, desplazamiento de personas que son consideradas también como mano de obra. A la globalización también la vamos a denominar mundialización. Ejemplos de globalización: escuchar música por medio de aplicaciones, la utilización de las redes sociales, las compras por internet o en aplicaciones, telefonía celulares inteligente, entre otras. Una parte importante de los cambios culturales es la tradición, y este va a ser un legado que es transmitido de una generación a otra, se hereda y forma parte de la identidad. Requiere aceptación y perpetuación de una costumbre a lo largo del tiempo. A su vez, las costumbres son los comportamientos específicos que adopta una comunidad y la diferencia de otra. Acciones o actividades llevadas a cabo de forma habitual. La diferencia entre una costumbre y una tradición
radica en la forma de su manifestación, en su forma de transmisión, en la cantidad de personas que la adoptan y el tiempo que se considera como tal. Las costumbres y las tradiciones forman parte de la identidad cultural y esta puede ser de posición comunitaria, regional, estatal, nacional o global.